escucho también a nuestro hermano Diego, quien el domingo pasado nos entregó el resumen de las armas defensivas, ¿ya? Y hoy estaremos terminando ya esta parte de esta enseñanza de la guerra espiritual, porque la guerra espiritual vamos a seguir profundizándola, vamos a seguir buscando también todas las armas, todas las herramientas, todo también la unción, la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Ya, Dios bendiga grandemente también a nuestro pastor Marcelo, que también estuvo haciendo la primera parte de esta sección de las armas ofensivas, que fue la introducción, y también la tercera, que fue la predicación. Dios bendiga a nuestra hermana Lisette, también a nuestra hermana Denise, que nos estuvieron compartiendo la arma de la oración. ¿Ya? Dios bendiga también a nuestra hermana sierva Jessica, quien estuvo también impartiéndonos la enseñanza de la alabanza. Y el que habla estuvo tomando la última, que fue el testimonio. Hoy las vamos a repasar de una manera más compacta, y gracias al Señor también por darnos la oportunidad de ponerla en estas hojas para que usted las guarde, usted las tenga, usted las repase, ya, porque estas armas las vamos a necesitar usar mucho más el año que viene. Las vamos a necesitar usar mucho más hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Así que como el enemigo sabe que ya las conocemos, va a querer molestar más. Así que por eso es que es importante que hoy día, como decía la oración de mi hermano Pedro, Dios abra aún más nuestro entendimiento. Bueno, vamos ahí de lleno. Armas de ataque, o sea, tomando la ofensiva. ¿Ya? Dice, la primera parte fue la introducción de estas armaduras o, como se dice, herramientas, poder y autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Ya vimos las defensivas, sabemos que son 6 conforme al libro de Efesios capítulo 6, y aparte de esa también tenemos el misterio de la espalda. Ya, entonces tenemos, en otras palabras, en la lista de las armas defensivas no aparece ninguna arma que nos capacite para destruir las fortalezas de Satanás que se mencionan. Y por favor vamos a 2 de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5. Ya, en las armas defensivas o la armadura defensiva, que era la coraza, el yelmo, etcétera, esas solamente nos protegen, ya, pero estas a nosotros nos hacen atacar, ya, y necesitamos atacar, porque ya no es tiempo de estar ahí esperando a ver qué va a hacer el diablo. No, ahora la iglesia va a actuar y lo va a sorprender al enemigo. Ya, 2 de Corintios, alguien que me lo pueda leer, por favor, capítulo 10, verso 4 al 5. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. No, en la 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. 10:4. Y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces tenemos que, con respecto a este pasaje, a esta escritura, tenemos la obligación. Amén. Por eso es que es importante que se fijen ciertas palabras. Nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas, y la única manera de destruir fortalezas es atacando. Amén. Es enfrentando al enemigo, es enfrentando los temores, los miedos, lo que se ponga por delante. Entonces tenemos no solamente la obligación de cuidarnos, de vivir en santidad, de poder mantenernos en integridad, no solamente de tener una buena condición delante de Dios, tenemos la obligación también de destruir, de deshacer las fortalezas de las tinieblas. Han crecido
¿Y por qué han crecido mucho? Porque la iglesia no ha hecho su trabajo. Amén. Por eso que con toda esta revelación, permita Dios que nos inyecte mucho más valentía, mucho más valor, para que podamos atrevernos y destruir las fortalezas del enemigo. Ya es importante la llenura del Espíritu Santo. Recuerde que en una de las armas que fue el testimonio, fue vital que viniera la llenura. Hoy día tiene que venir una nueva porción de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía hay fortalezas que el diablo tiene. Hay gente que hoy día no va a llegar a la iglesia porque el diablo los va a estorbar. Porque el diablo les va a meter, quédate en la casa, estás resfriado, o quédate total un día más, un día menos. Le va a meter un montón de cosas, que hace frío, te puedes volver a enfermar, a recaer, etcétera, etcétera. Y esas son fortalezas que va a dejar hoy día a gente que quiere venir, no va a poder venir. Hay gente nueva que quiere venir a la iglesia y no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque no conoce de estas armaduras y no las usa. Por eso que es importante que entendamos, y rescato la palabra, es nuestra obligación derribar las fortalezas satánicas. Porque si no las derribamos, va a atacar el enemigo a los más vulnerables. Va a atacar a los jóvenes, va a atacar a los niños, va a atacar a algún miembro de nuestra familia que esté un poco débil. Va a atacar a algún hermano nuestro que esté pasando por un momento. Mire, por desánimo hay gente que hoy día no va a llegar. Por desaliento, no me siento muy animoso, no me he tenido una semana difícil, y se van a quedar en la casa. En vez de reprender eso, voy porque en tu casa voy a recibir nuevas fuerzas. Por eso que Dios bendiga a la iglesia. ¿Ya? Entonces tenemos, con las armas ofensivas, no podemos ser pasivos, sino tenemos que avanzar y atacar el reino de Satanás. En medio de la predicación, en medio de la enseñanza, el enemigo va a querer a usted distraerlo, va a querer a usted desenfocarlo, va a querer a usted ponerle en la cabeza la plancha. ¿Se te quedó prendida o no se te quedó prendida? ¿Cortaste el agua o no cortaste el agua? ¿Le pusiste comida al perrito o no le pusiste comida al perrito? Lo dejaste adentro, y todo eso lo va sacando de lo que Dios le quiere entregar esta mañana. Por eso es que Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su amado pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ejército es el que gana una guerra? ¿Qué ejército es el que gana una guerra? Obviamente, el que avanza. Y la iglesia, este año 2018, tiene que arrebatar todo. Diga conmigo, arrebatar. Tenemos que arrebatar. Amén. Y es por eso que es importante que nosotros podamos tener esa visión de poder arrebatar completamente lo que Dios a nosotros nos ha entregado. ¿Ya? Seguimos. Dice, cuando Jesús reveló a Pedro, por favor vaya a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Leámoslo por favor, porque aquí hay una tremenda revelación. Ya, mi hermano Misael, por favor. Amén. Hades significa infierno, y también en la raíz significa cosas invisibles. Y si hay algo, hermanos, la lucha nuestra que tenemos es con cosas invisibles, muchas veces potestades que andan por los aires, humanamente no se ven, pero sí son reales. Entonces dice de esta manera, cuando Jesús reveló a Pedro en Mateo 16, 18, que él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús estaba declarando que su iglesia iba a llevar a cabo dos acciones fundamentales. La iglesia tiene, número uno, que edificar, y número dos, batallar. Amén. No se puede edificar sin batallar, y no se puede batallar si no vamos a edificar. Uno va a la guerra,
es verdad, toma posesión del terreno y quizás destruimos todo, pero después de eso hay que levantar, hay que reconstruir, hay que levantar nuevamente y comenzar el plan de Dios en todo lugar donde Dios nos vaya a llevar. Entonces tenemos, esta es la función fundamental de la iglesia: edificar y también batallar. Por eso es que Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Estas dos actividades siempre van a ir tomadas de la mano. Ya no puede uno edificar sin batallar, y tampoco puede uno batallar nomás por arrasar y dejar ahí el destrozo. No, no, no. Batallamos, peleamos para poder ahora levantar el reino de Dios. Entonces, estas dos actividades siempre van juntas. Jesús visualizaba a su iglesia a la ofensiva, o sea, que ataca las puertas de Satanás. Amén. Dios nos ha entregado llaves y muchos cristianos no las usan. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos convencido que mayor es el que está con nosotros, que lo que tenemos es más grande que lo que tiene Satanás, es más grande que todo ejército de las tinieblas, es más grande. Por eso es que nuestra postura debe ser autoritaria, firme. Nuestras convicciones hoy más que nunca deben ser, hermanos, completamente firmes, sólidas en el nombre del Señor. Tenemos la mentalidad de la iglesia con esta enseñanza debe cambiar, y en vez de preguntarnos dónde el diablo va a acertar, o sea, dirigir o descargar un proyectil, un misil, una bomba, nosotros como iglesia debemos cambiar ahora la mentalidad y debemos nosotros decir que ahora será al revés. El diablo debería estar preguntándose dónde la iglesia va a atacarlo la próxima vez. Ya no vamos a esperar a ver qué va a hacer el diablo hoy día, por dónde a lo mejor se va a filtrar, por dónde a lo mejor va a querer tirar un dardo. No, 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 no. Nosotros nos vamos a adelantar y le vamos a frustrar sus planes. Le vamos a robar todo el botín. Por eso es que es importante que la iglesia no cese de orar, no cese de clamar, no cese de insistir. Vamos, 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 no te quedes, insiste, sigue clamando, sigue buscando hasta que los muros caigan. Amén. Tenemos que insistir, mi hermano, mi hermana. Y esto no es un asunto de actividad, de congreso, de convención. Todos los días tenemos que estar levantándonos con la mentalidad de que hoy día Dios a mí me quiere usar. Amén. Que a mí Dios hoy día me va a tomar y me va a usar para poder revolucionar en todo lugar donde yo vaya para la gloria del Señor. Amén. Esa es la ofensiva, hermano. No más esperar a ver por dónde el diablo nos va a atacar. No, 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 no. Nosotros nos vamos a levantar de madrugada y vamos a ir al campamento del enemigo y los vamos a pillar por sorpresa. Eso es lo que hay que hacer. Amén. No que Él te tome de sorpresa. Nosotros lo vamos a tomar a Él de sorpresa. A lo mejor el día que Él menos se imagina. No, si ahora a las 3 de la mañana ellos duermen. A las 3 te levantas y reprendes y deshaces para la gloria del Señor. Eso es a la ofensiva. Amén. Entonces nuestra actitud debe ser de ataque. ¿Y de qué más? Y avance. Porque Jesucristo en la cruz ha despojado a los principados y a las potestades. Ya, por favor, vaya a Colosenses capítulo 2, verso 14 y verso 15. Esto es tremendo. Entienda lo que va a leer ahora. Convénzase de lo que va a leer. Lo vamos a leer todos juntos, porque esto hay que convencerse que lo que hizo el Señor en la cruz, Él ganó la batalla por nosotros. Él ganó y nos dio la victoria. Colosenses, dijimos, capítulo 2. Sea bendito el nombre del Señor. Verso 14 y 15. ¿Lo encontró? Ya vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tiene? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados,
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? En la cruz el Señor Jesucristo le quitó a Satanás todas sus armaduras. Lo despojó. Cuando uno despoja algo, lo deja desnudo, lo deja pero completamente sin nada. O sea, no tenemos por qué tenerle miedo al diablo, no tenemos por qué intimidarnos por nada ni por nadie, porque Jesucristo despojó a los principados y a las potestades. Los dejó sin las armaduras, sin las armas. Se las quitó el Señor y nos dio a nosotros la victoria. Eso tiene que usted convencerse de eso. Es que, ¿qué pasa si voy y oro? ¿Y qué pasa si esto? No. El diablo, aunque está despojado, está haciendo ruido nada más. Hace ruido. Porque él ya no tiene nada. El Señor se lo quitó todo en la cruz. Recuerde, principados son los demonios principales llamados Belcebú que gobiernan una ciudad. A ellos hay que completamente reprenderlo y decirle: no tienen parte ni derecho en Seattle, Washington. Amén. ¿Entiende eso, que está despojado el diablo? Amén. Lo despojó. Amén. Lo dejó sin nada. Amén. Bendito. ¿Y él se cree que él es el ladrón? No. Nosotros, el Señor le quitó todo. Ya, así que Dios nos ayude. Despojar. Jesús le ha quitado todas sus armas mediante la cruz. Jesús ganó la victoria por nosotros. Por favor, 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Jesús ganó, no que la va a ganar, Jesús ya la ganó. Ya la ganó. Y si Él la ganó, si yo estoy con el Señor, no tengo por qué sentirme derrotado. Ni menos que soy una persona vencible. No, somos invencibles porque estamos detrás del Señor. Por favor, alguien que me lo lea. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Ya? Es importante que nosotros nos llenemos de confianza en la palabra. Afírmese en la palabra, apóyese en la palabra, reprenda esos pensamientos derrotistas, reprenda esos pensamientos mediocres de pobreza, de que soy débil, de que yo no puedo, que no aguanto más. Repréndalos. Usted es más que vencedor, es más que conquistador, es más que triunfador. Y sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Jesús ha ganado la victoria, pero nuestra misión es manifestar aquella victoria sobre Satanás y su reino que Jesús ya ha ganado. Hay que recordarle al diablo cuando te quiera atacar, cuando te quiera desalentar, cuando te quiera molestar. Recuérdale que en la cruz Jesucristo lo venció. Amén. Y lo despojó. Amén. Tienes que recordarle. Amén. Y no recordarle, y no permitirle que te recuerde tu pasado, tus errores, tus faltas, quizás mistakes, lo que sea. Recuérdale lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Amén. Y usa la palabra para que el enemigo retroceda. Sí, solo podremos hacerlo al dejar de tener una actitud defensiva y empezar a tomar la ofensiva. Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Esto es como quizás la salud. Lamentablemente nosotros nos cuidamos cuando nos enfermamos. Pero si tuviéramos una actitud diferente, nosotros nos cuidaríamos, amén, antes de enfermarnos. Tendríamos más disciplina, más cuidado. No esperaríamos
a que nos duela la muela para ir al dentista. Iríamos regularmente a las citas, cada 3 o cada 6 meses, a un chequeo, a una limpieza bucal, para evitar enfermedades de las encías, enfermedades a las muelas. Pero lamentablemente se nos ha enseñado mal. Esperamos que pase la desgracia para arreglar el techo. Esperamos que se vaya a fundir el motor para echarle agua al carro. Dios nos ayude. Eso era la ofensiva, siempre estar adelantado para evitar desgracias, enfermedades, derrotas, triunfos. Tenemos que tener triunfos todos los días. Y el mayor triunfo es una vida disciplinada. Así que Dios nos ayude. ¿Cuándo tomamos agua? Cuando ya tenemos la boca seca. En vez de tomar agua cuando se levanta, en vez de tomar agua cuando después que toma café, en vez de tomar agua antes de comer, después de comer, antes de acostarse. Si tuviéramos la suficiente líquido en el cuerpo, evitaríamos un montón de problemas de enfermedades al hígado, a los riñones, a los dolores de cabeza, problemas de piel, problemas del sodio y un montón de cosas que nos va deshidratando y nos puede hacer perder hasta nos desmayamos. Por eso que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. A la ofensiva es estar adelantado. Así que Dios bendiga a su iglesia. Visión de reino. Vamos a la primera arma. Esa era la introducción. La primera que se enseñó fue el arma de la oración. Hay muchos diferentes aspectos acerca de la oración, y uno de ellos es que la oración es un arma de batalla espiritual. Hay muchos motivos por los cuales orar. Hay muchos motivos. Es como cuando me acordara, uno toma vitamina C cuando ya está resfriado. No, la vitamina C se toma antes. Es como que me voy a poner yo un flu shot cuando estoy empezando a sentir resfrío. No, ni se lo ponga porque va a ser peor. Se pone antes. Así que Dios nos dé mucha sabiduría, hermano. Bueno, vamos a Efesios, por favor, capítulo 6. Volvamos a la oración. Ya cuando hablamos de la oración como un arma, no es que la oración sea solamente eso, nada más un arma. Tiene muchas facetas la oración, en nuestra comunicación, en nuestro oxígeno, en nuestro alimento, en la puerta que nos lleva a la gloria de Dios. Pero una de las facetas importantes de la oración es que es un arma de batalla espiritual. Ya, Efesios 6, 18, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces en Efesios 6, 18 es el versículo que viene después de las 6 partes de la armadura defensiva, sin contar el misterio de la espalda, que el apóstol Pablo hace inmediata referencia a la importancia del arma de la oración. Esto está inmediatamente, y es importante rescatar lo que dice el apóstol Pablo después de enseñarnos o revelarnos las armaduras defensivas. Él dice orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Lo peor que puede hacer un cristiano que tiene una mentalidad defensiva es orar cuando tiene problemas. Es como muchas veces hemos dicho, tristemente nos ponemos más espirituales en la desgracia, en los problemas. Nos ponemos más espirituales en las luchas y en las pruebas. Cuando si está todo bien, ora más, pasa más adelante, pasa más de rodillas, dando honra, dando gloria al Señor. No seas espiritual en la desgracia, porque si no vas a vivir siempre en desgracia, porque ese va a ser el imán que a usted lo va a atraer a una mayor presencia de Dios. Y no se trata de ser espiritual en la desgracia, se trata de ser espiritual en todo tiempo, de orar en todo tiempo. No cuando estamos pasando por el desierto, no cuando tengo que ir al hospital, no cuando quedé sin trabajo, sino que yo oro todo tiempo, especialmente cuando todo está bien, aumenta más tu oración. Amén. Por eso es que rescato, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
Amén. No es hacer algo por hacer, por cumplir. La oración matutina, la oración del mediodía, la oración de la tarde, la oración de la madrugada, la oración de la noche. No. Tiene que ser un deseo, un anhelo, un hambre. El poder llegar a la oración. El poder, Señor, no allá va la hora de este día que voy a estar en tu casa. Apartar horas, apartar tiempo durante el día y la noche para que nadie a usted lo interrumpa. Tristemente, cristianos oran cuando les sobra el tiempo. Nosotros no oramos porque nos sobra el tiempo. Nosotros oramos porque no podemos vivir si no tenemos comunión con Dios. Tiene que cambiar la mentalidad, iglesia. Tiene que cambiar la mentalidad. No se ora porque hay problemas. Se ora. Es como a veces hermanos dicen, mira cómo llora, mira cómo está orando en el altar. Algo tiene que haberle pasado. No, si está llorando porque quiere más de Cristo. Bendito sea el Señor. La oración es una de las armas más poderosas de ataque. En la oración no existe ninguna limitación de tiempo ni de distancia. Sea a la hora que usted ore, Dios va a estar ahí. ¿Escuchó bien eso? Dios va a estar ahí presente. Amén. Él no se incomoda a la hora que usted vaya a orar. Al contrario, se incomoda cuando usted no lo busca. Amén. Entonces, tenemos en la oración no existe ninguna limitación. Créalo, no existe limitación. Ni de tiempo ni de distancia. Con esta arma de la oración podemos arremeter contra las fortalezas de Satanás en cualquier sitio, hasta en los lugares celestiales. Amén. Por favor, vamos a Hechos capítulo 12, que es un tremendo ejemplo de la iglesia primitiva que sabía orar, que usó muy bien esta arma llamada de la oración frente a los enemigos. Hechos capítulo 12, lo vamos a leer juntito. Ya yo leo uno y usted lee otro. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya, ahora discierna lo que esta escena. El diablo mató a un apóstol, mató a hijos de Dios a través de Herodes o a través de cualquier. El diablo usa diferentes personas, pero aquí el que estaba detrás era Satanás. ¿Ya? Y es por eso que le vuelvo a insistir, que Dios nos ayude a entender que nosotros no vamos a orar después de la desgracia. Vamos a orar para evitar la desgracia. Amén. Amén. Es importante. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató. Y él era un apóstol. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Cuántos de ustedes? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una oración sin cesar. Que cada día disfrutemos el tomar toda la armadura. Que sea nuestro orgullo. Yo me imagino un policía cuando se viste con su traje de policía. Yo no he visto ningún policía caminar así. Ellos cuando se ponen su traje. Yo no he visto ningún militar. Esos me llegan a impresionar. Me ha tocado ver cuando vienen de allá de
¿De dónde vienen? De Lakewood, Fort Lewis. Wow, y me impresiona mirarlo. Hasta vienen arriba del carro a veces mirando y hoy es impresionante. Se sienten orgullosos del traje. Permita Dios que nos sintamos orgullosos de este traje de guerra que Dios nos ha dado. Estamos peleando no por nosotros nomás. Tenemos que pelear por nuestro prójimo. Tenemos que pelear por aquellos que están presos en las manos de Satanás. Tenemos que pelear, pero hay que sentirse orgulloso. En el buen sentido, yo me debo vestir todos los días con orgullo. Soy hijo de Dios. Soy un guerrero, soy una guerrera, soy del ejército de Jesucristo, soy el soldado del reino de los cielos y la victoria es mía. Debo levantarme que este día me va a ir bien. Debo levantarme que este va a ser un día glorioso. Debo levantarme con más ganas que el día de ayer, porque este es un nuevo día. Hoy día voy a experimentar cosas nuevas. Voy a tener un encuentro nuevo con el Señor. Debo venir a esta casa con orgullo, con la frente bien en alto, cantando en el carro, con alegría, que la gente me mire. Oye, ¿por qué va tan contento? Porque voy a la casa del Señor y voy a tener un encuentro con el Todopoderoso. Hoy día Dios me va a mostrar cosas nuevas. No puedo yo venir ahí apenas, ahí que vengo, aquí estoy apenas, apóstol. Me costó levantarme, pero aquí estoy. No, porque te va a costar mucho entrar en la presencia. Por eso es que hay hermanos que cuando se pone la bendición, ahí sentí algo. Después que ya te pasó toda la reunión, desperdiciaron las 2 horas o las 3 horas porque no se levantaron con la actitud de guerrero, de soldado. Señor, hoy día quiero que me enseñes algo nuevo, quiero que me muestres algo nuevo. Si usted se levantó así, hoy día usted va a experimentar algo completamente nuevo. Pero si usted se levantó el domingo, ya sé lo que va a pasar, usted no va a sentir nada. Simplemente va a ser un religioso más que cumplió con ir a la iglesia. Yo no cumplo, esta es mi vida. Yo estoy aquí porque es mi vida. Amén. Dios bendiga a su pueblo. Entonces, la iglesia hacía sin cesar. Se nos enseña la importancia de la oración como un arma de ataque y muy poderosa. El efecto y resultado cuando la iglesia usa esta arma es extraordinario y sobrenatural. Sigamos leyendo del 7 al 12. El 7, ustedes por favor. Me falta el 6. ¿A quién le falta el 6? Ustedes ya. Sigamos entonces hasta el 12. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Esto lo está logrando la oración. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Qué tremendo mensaje que entregó ayer nuestro hermano evangelista Javier. Despertar, awakening tremendo. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y me llama la atención la palabra pronto. ¿Qué está esperando usted para orar? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Sinceramente, ¿qué está esperando para darle a Dios el tiempo que Él está pidiendo de usted? ¿Qué está esperando? Para tener intimidad con Dios como Él quiere que usted tenga intimidad con Dios. ¿Qué estaba esperando Pedro? Estaba durmiendo el dormilón. Como hoy día muchos no llegaron a la escuela bíblica por dormilones. Y los dormilones se van a quedar. Las 5 vírgenes que cabecearon no se fueron con el esposo. No se olvide de eso. Hermana Ana. Tengo una pregunta. Me gustaría ver si me puede enseñar entre la voluntad de Dios y no qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Porque mi pregunta, a veces que pasan cosas y nosotros le
dos cosas que tenemos que estar muy, pero muy conscientes. Número uno, que nosotros todos los días debemos pedirle al Señor que se haga su voluntad. La voluntad del Señor muchas veces no la vamos a entender, ¿ya? Pero debemos buscar, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y lo número dos, tenemos que estar muy conscientes que tenemos un enemigo llamado Satanás, que él va a hacer todo lo posible para destruir nuestras vidas, para que nosotros nos desanimemos, nos desalentemos, nos detengamos, nos desenfoquemos, etcétera, etcétera. Eso es importante entenderlo todos los días. Por eso es que en nuestras oraciones, si ustedes se fijan, el Padre Nuestro habla, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase su voluntad, allá arriba, allá. Y después habla también, líbranos. ¿Me explico? Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que tener y buscar siempre en nuestras oraciones. Una es poder entender cuál es la voluntad de Dios. También discernir las maquinaciones del diablo. Porque el diablo va a querer sutilmente de una manera u otra, o a veces descaradamente, va a atacar. En este caso no tuvo ni un problema y llegó y usó a Herodes. ¿Para qué? Ahí hay una combinación. Es lo mismo que Jesucristo. ¿Fue voluntad de Dios que Jesús tuviera que padecer tanto? Claro que era voluntad de Dios. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Cristo fuera llevado a la cruz para poder quitar la maldición. Pero el enemigo también se aprovechó. ¿Por qué? Porque lo azotaban, lo maltrataron, se burlaron, ¿me entiendes? Entonces es una combinación. Una cosa sé, que también si el Señor no le permite al diablo tocar a alguien, no lo toca. Tenemos el caso de Job. ¿Me explico? Entonces Dios le permitió, tócalo, pero hasta cierto punto. O sea, de una manera u otra, el enemigo tampoco puede llegar y hacer lo que se le ocurra, especialmente con nosotros, si el Señor no se lo permite. ¿Me explico? Entonces es como un complemento de dos cosas. Lo que sí que tenemos que entender, hay cosas que pasan, lamentablemente, porque la iglesia baja la guardia y el diablo se aprovecha. ¿Por qué no ha hablado del escudo? Si yo no uso el escudo, el dardo de fuego me va a llegar. Pero si yo soy un cristiano activo, soy un cristiano que todos los días me levanto con la vestidura, aunque todo esté bien, voy a tomar la vestidura porque yo no sé lo que puede suceder en este día. Yo me voy a cubrir todos los días me voy a poner bajo las coberturas del Señor. Y es por eso que lamentablemente hay momentos como lo que dice aquí. Pedro estaba durmiendo en vez de estar, ¿qué cosa? Miremos ahora otro ejemplo. Pablo y Silas en la cárcel. Ellos no estaban durmiendo. Ellos estaban cantando, ellos estaban orando, y eso que estaban maltratados. Y lo que ellos hicieron produjo un terremoto. Si la iglesia no estuviera orando por Pedro, a lo mejor Pedro habría seguido más tiempo ahí y al otro día lo hubiesen matado también, porque el deseo de Herodes no era solo matar a Jacobo, era matar a Pedro, porque al otro día lo iban a matar, poco menos lo iban a matar. Pero porque la iglesia se puso las pilas y hizo sin cesar oración, por causa de la oración de la iglesia, Dios envió un ángel y le tuvo que despertar. Oye, Pedro, ya, vamos, levántate pronto. ¿Y por qué pronto? Porque los ángeles tenían miedo de que los guardias despertaran. No, si los ángeles no tienen problema, porque sabían lo que iba a suceder. Si no lo sacaba esa noche, al otro día lo matan. Y no solamente tenemos a un apóstol muerto, tenemos ahora al líder de los apóstoles muertos. Entonces, esto es pronto, esto es rápido. Ya, esto hay que entenderlo. Estamos en una batalla constante. ¿Y cómo la ganamos? Orando constantemente, continuamente, sin cesar. No solo por nosotros. Y eso es lo lindo de esta enseñanza, que aunque Pedro no quiso orar, él tenía a intercesores que oraban por él. Y por causa de los intercesores,
dio el libro a Pedro, porque él estaba durmiendo. Podría simplemente, y me atrevo a decirlo, que Pedro al otro día podría haber terminado su vida si la iglesia no hubiese orado con ese fervor, con esa insistencia, y hubiésemos perdido ahora a otro apóstol. Es importante, hermano, entender que hoy día puede ser mi último día, que hoy día yo puedo ser usado para salvarle la vida a alguien. Alguien puede en estos momentos estar a punto de ser sentenciado, y mi oración es la que lo va a librar de la inyección letal. Dios nos ayude. ¿Ya? Entonces, no sé si le queda un poquito claro. ¿Ya? La voluntad y también lo del enemigo. Entonces, sí es un complemento. Por eso es que en nuestra oración todos los días, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, y Señor, ayúdame a pelear la buena batalla. Líbrame. Pastor, por favor. Apóstol, también hay que considerar que el Señor también les dijo a ellos que los iban a matar. En Mateo capítulo 24 habla acerca de las señales del fin, y obviamente para ir directo al 9, donde el Señor les dice: entonces os entregará la tribulación y os matarán. Sí. Ellos sabían lo que iba a suceder. Claro. Y también en Juan capítulo 21, 19, versículo 19, hablándole a Pedro, le dijo al Señor: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Cuando habló de cómo Pedro iba a tener que morir. Iba a morir, claro. Todos tenían su tiempo. Sí. Hay muchas cosas que Dios nos ha profetizado. Todas estas enseñanzas que estamos recibiendo son muy reveladoras y proféticas. Se nos ha repetido una y otra vez que estamos en una guerra. Pero yo le pregunto, ¿le ha tomado el peso? ¿Le ha tomado realmente el peso? Que esto no es un estudio nada más. No. Esto es algo que ya fue profetizado, que la iglesia iba a tener que pelear una batalla, y otra batalla, y otra batalla, hasta ganar la guerra. Hay batallas que ganamos, hay batallas que perdemos, pero tenemos que seguir peleando hasta ganar la guerra. No podemos cansarnos, no podemos, como decía el misterio de la espalda, darnos por vencidos. Pues de que Hebreos habla que nosotros no somos de los que retroceden, sino que de los que perseveramos. Hay momentos, sí, donde vamos a sentirnos débiles, donde vamos a necesitar la oración de la iglesia, de los intercesores, de las Dorcas. Vamos a necesitar. No hay ni un superhombre aquí, no hay ni una supermujer acá. Yo necesito la oración de este pueblo. Ayer Dios nos permitió un momento muy especial, y después yo abrazaba a los intercesores y yo les decía a ellos: esto que pasó es fruto de sus oraciones. Es así. A los que estaban ayer con el hermano Javier, y a varios les dije eso, porque lo que hizo Dios hasta a mí me sorprendió. ¿Me explico? Entonces, pero yo no puedo acomodarme, relajarme o pensar porque hoy día Dios me tocó, que todo va a estar bien. No, con mayor razón. En Hechos capítulo 2 tenemos el gran mover del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 el Señor los reprende, y después venimos en 4 la amenaza, y en el 5 otro avivamiento, y así va, porque esto no para. Así que Dios nos ayude. Sí. También con respecto a lo que preguntaba mi hermana Ana, también Dios permite cosas para que la gloria de Él sea manifiesta. Amén. Y ayuda a los creyentes, porque sabemos que con nuestro testimonio, como nuestro vivir, nuestra calidad, también vamos a vivir procesos difíciles. Sí, que amén. Dios nos va a permitir, que van a ser la voluntad del Señor, porque tenemos que aprender, o simplemente porque otro tiene que aumentar su fe viendo ese testimonio. Claro. Entonces a veces Dios permite cosas para que nosotros aumentemos nuestra fe, Amén. o para que veamos la gloria del Señor. Claro. Hay personas que van a llegar con enfermedad, o le preguntaron al Señor,
sea manifiesto. manifiesta. Entonces hay cosas que Dios va a permitir que, como decía nuestro apóstol, no vamos a entender, pero Dios a su tiempo lo permite para ver su gloria o para enseñarnos o en este proceso que tenemos. Amén. Así es. Amén. Así que Dios nos ayude en gran manera, hermano. Amén. Es hermoso como Dios trabaja de una manera única con cada uno de nosotros y también a nivel iglesia. ¿Ya? Así que tenemos que seguir velando, seguir peleando la buena batalla. ¿Ya? Tenemos entonces la oración. Estábamos en el verso Hechos capítulo 12. ¿Ya? Lo que logra la oración. Verso 7 quedamos. ¿Ya? Verso 8 lo leo yo y dice: y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hasta el 12, hermano. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. También es bonito la oración porque nos une. Eso es también otro hermoso resultado de la oración. Nos une a nosotros. Y si hay algo que también tiene mucho poder, es la oración en comunión. Porque si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, allá arriba en los cielos será hecho. La comunión hace que el arma de la oración sea aún más poderosa. Amén. Entonces tenemos: la oración penetró los lugares celestiales e hizo que Dios mandara a ángeles para intervenir a favor de los suyos. Fue la oración que provocó la venida de ángeles. Que hoy día oremos de tal manera que esta casa se llene de ángeles, de querubines, y los veamos y los escuchemos y los sintamos y los toquemos, porque son nuestros hermanos y están con nosotros. Amén. Y están aquí con nosotros. A veces es necesario orar con mucha intensidad si queremos que Dios actúe. Y esta es la parábola de la necesidad de orar. Solamente quiero tomar el versículo primero, Lucas capítulo 18. Es una hermosa enseñanza este pasaje, pero rescato el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es la de la viuda de la viuda frente al juez injusto. El clamor de día y de noche provocó la victoria y provocó la justicia. Y la oración del justo puede mucho. Si hubo alguna injusticia, usted ore y recupere la justicia, que Dios se la va a dar. Téngalo por seguro, la justicia de Dios viene. Amén. Entonces no olvidemos que la oración traspasa el reino de Satanás en los lugares celestiales y hace que Dios intervenga a nuestro favor de manera sobrenatural. Esto fue, en resumidas palabras, la armadura de la oración. La segunda que vimos fue la arma de la alabanza. Esta arma es importante y sigue a la oración, porque la alabanza es un tipo también de oración. En las alabanzas se habla de lo grande y temible que es Dios. El Salmos 136 expresa muy bien lo que es el poder de la alabanza. Léalo tranquilamente en su casa. La alabanza hace que Dios se manifieste sobrenaturalmente. Segunda de Crónicas, por favor, ábralo ahí, verso 13 y verso 14. Recuerde,
estas armaduras o estas armas son espirituales, son sobrenaturales, no son naturales. Por eso que cuando las sabemos usar, wow, el efecto traspasa lo lógico, traspasa lo que es la naturaleza, traspasa el mundo espiritual. Segunda de Crónicas, alguien que me lo lea por favor, 5, versos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alcanzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música de alabanza a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Y bueno, después ahí anótelo también, lea en su casita, Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahí usted va a ver el poder de la alabanza, cómo Israel venció a sus enemigos tan solo con levantar y alabar a Dios con voz en alto y fuerte. Todo lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 20. Entonces no tan solo debe alabar a Dios cuando vamos a los cultos, sino que debe ser un hábito, algo de todos los días. Cuando usted alaba a Dios, los demonios empiezan a retirarse. Los espíritus inmundos que andan dando vuelta por su casa empiezan a alejarse, porque empiezan a escuchar el poder de la alabanza. Es importante que no solo aquí cantemos, no solo aquí alabemos a Dios, sino que también lo hagamos nuestro hábito de todos los días. Debemos tomar la alabanza como un arma de guerra para destrucción de fortalezas. Tomaba la sierva Jessica estos dos textos que son similares, pero uno de ellos, y voy a tomarlo, yo tomo el Salmo 8 y ustedes toman Mateo 21, por favor. Yo leo el Salmo 8, 1 y 2, y ustedes, iglesia, Mateo 21, 15 y 16. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Ustedes. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana, hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Entonces tenemos que la alabanza es la que también a nosotros nos fortalece para derribar las fortalezas de Satanás. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? No de rodillas, sino que ¿cómo? Marchando y cantando al Señor, alabando. ¿Cómo Gedeón venció a los madianitas? Con trompetas y gritando por Jehová y por Gedeón. Y el Señor, a través de toda la historia, ha dado tremendas victorias a través de esta arma llamada la alabanza. Pregunta: ¿cuál es el propósito de usar la alabanza como un arma? Y esto es muy simple pero muy cierto: es callar a Satanás. Hay que callarlo, porque ese sí que es, ese sí que tiene la lengua suelta. Ese sí que tiene el síndrome de la lengua suelta.
Y la única manera de callarlo y de amarrarle la lengua es cuando usted y yo alabamos a Dios. Así que este día, cuando entremos a alabar a Dios, alábelo con todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y olvídese de quién lo está mirando, o si se le corrió la pestaña o no se le corrió la pestaña. Y calla, Satanás. Cállelo, calla. Cuando el pueblo de Dios alaba al Señor de corazón, derrotamos al enemigo. Hay que aprender a alabar a Dios en todo tiempo. Salmo 34, verso 1. Mire lo que dice la Escritura. Esto es algo que sucede después de una situación completamente adversa, difícil, complicada. Y dice el Salmo 34, verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Su alabanza estará ¿de qué? De continuo en mi boca. Si el diablo quiere hablarnos, derrotarnos con sus palabras influyentes, nosotros vamos a cantar más fuerte. Amén. Vamos a cantar más fuerte para la gloria del Señor. La tercera arma es el arma de la predicación. Esta arma tiene una relación aún más estrecha con la palabra de Dios, ya que se trata específicamente de la predicación de ella misma. Por favor, segunda de Timoteo. Recuerde, este es un resumen también de las profundas enseñanzas que tuvimos durante los meses de diciembre, noviembre, octubre, y bueno, todo este año ha sido extraordinario para la gloria del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Esto es una orden, esto es una demanda, esto es nuestra obligación, iglesia, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta arma está ligada con la importancia de predicar, de anunciar las buenas nuevas. Pablo, en el verso 1, exhorta a Timoteo delante de Dios y Jesucristo. Es una de las exhortaciones más fuertes que se le ha dado a un siervo de Dios. La referencia de Jesús como juez de los vivos y de los muertos indica que el predicador tendrá que responderle al Señor. Si no predicamos la palabra del Señor, Dios nos va a tomar eso en cuenta y nos va a demandar. ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no me confesaste delante de los hombres? Ah, Señor, es que usted sabe que yo soy de lengua corta, es que yo soy medio tímido. No, borre eso de su mente, bórrelo. Estamos llamados a usar esta arma, porque la palabra de Dios es poder. Amén. Entonces, verso 2 decía que prediquen la palabra, que instes. Ahora, esto es importante. Hoy tenemos que darle seriedad a lo que predicamos. La predicación no es transmitir todo lo que yo sé, es predicar lo que Dios quiere. Amén. Aquí no se trata de quién sabe más, se trata de que hablemos lo que Dios quiere. Y si es 5 minutos, amén. Si es 4 horas, amén. Pero hágase lo que Dios quiere. Amén. Versos 3 y 4 dice que nos advierte que no todos recibirán la verdad. Hay que tener conciencia de eso, y lo estamos viendo. La gente no le gusta que hablemos de la palabra, pero sí le gusta que hablemos de los deportes, que hablemos del dinero, que hablemos de dónde pagan más, que hablemos del clima, que hablemos de la última noticia, que hablemos de la casa, que hablemos de un montón de cosas, y dónde van a ser los eventos más grandes de Seattle este fin de año, y esas cosas les gustan. Pero hablar de la palabra del Señor, la gente se empieza a alejar. Dios nos ayude y nos da valiente.
Va a llegar el momento donde la gente no va a querer escuchar. Tenemos que tener el discernimiento. Mi responsabilidad, su responsabilidad es predicar la palabra de Dios, hombres y mujeres. Amén. Y qué tremendo, mis hermanas, el día viernes. Sí, amén. Así que bendiga el Señor a mis hermanas para que compartan, prediquen la palabra del Señor. Es importante poder entender esto. Para poder usar esta arma tenemos que tener una buena relación con Dios. Hoy nosotros tenemos que convertirnos en predicadores de Dios y no de la gente, no del mundo, sino de Dios. En resumidas palabras, somos predicadores del reino de Dios y no de una denominación o de una circunstancia. Amén. Si usted me pregunta de qué van a predicar los predicadores en estos últimos domingos, se lo puedo decir así, circunstanciales y no de reino. ¿Ya? Hay un problema en el gobierno y ya saben, todos van a predicar del último tornado. Dios nos ayude a predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Amén. Entonces, recuerde que Dios va a traer y va a salvar a los que Él quiere, no a los que yo quiero, a los que Él quiere. La iglesia más grande no es aquella que tiene más miembros, sino la que tiene más salvos. Algo que le escuchamos decir a nuestro amado apóstol Francisco Zúñiga. Entonces, no obstante, a pesar de la oposición y la crítica, se nos exhorta a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo se van a salvar las almas? Escuchando la verdad de Dios. La predicación verdadera, la que está ungida, respaldada e inspirada 100% de parte de Dios. Se necesita no solamente tener ahí un buen programa para ordenar el sermón, la predicación. Se necesita unción, llenura y una vida que respalde las palabras que salen de mi boca. Frente a eso, todos callarán su boca y confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Hay que predicar. Así se le hace la guerra al enemigo. Las escrituras tienen mucho que decir acerca de la efectividad de la palabra de Dios. Isaías 55:11 habla, no es como yo quiera, es como la palabra del Señor quiera. Jeremías 23:29, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz, es como un martillo, dice Jeremías. Es poderosa. Y un martillo tiene poder para romper, ¿no es cierto? Para echar abajo. Así que allá tenemos un martillo que le llamamos en Chile el combo. El combo es el mazo ese grandote. Ese hay que usar, no ese chiquitito. Hay que usar el mazo. Ese que usa el Thor. Nosotros vamos a ser los Thor espiritual y derrubar a todos los enemigos. ¿Ven? Gloria al Señor. Hay un tremendo poder cuando se predica la palabra de Dios. Los resultados de la predicación están garantizados. Porque la palabra de Dios, como dice Isaías, jamás volverá vacía. Amén. Pero tiene que creerlo. Usted predique, no se preocupe si lo recibió o no lo recibió, si lo entendió o no lo entendió. Usted predique, deje que la palabra haga la obra sola. Amén. Pero usted y yo predique. Pero hoy hay que restaurar, y para restaurar hay que derribar, y para derribar hay que usar el martillo. Es un martillo que desmenuzará cada piedra que se oponga al propósito de Dios. Es como una espada afilada que penetra hasta lo más incógnito, o sea, lo más oculto de la personalidad humana. Recuerden que la palabra discierne los tuétanos de los pensamientos de los hombres. Todo lo sabe, todo lo descubre. Pensamientos del corazón y la mente del Señor. En el libro de Hechos capítulo 19, verso 8, verso 10 y casi todo ese capítulo, podemos ver que la predicación de Pablo era ferviente, era continua y tenía mucho alcance. Sea lo que vamos a predicar, la palabra de Dios tiene que ser ferviente y tiene que ser continua. Si la predicamos a alguien la palabra de Dios, hay que seguir hablándole, hay que seguir enseñándole. El primer resultado de ese tremendo ejemplo que tenemos en Hechos 19 fue que hubo una confirmación sobrenatural de la palabra de Dios.
Y eso es lo que necesitamos este año 2018. Las señales apostólicas, proféticas, las señales, hermanos, de que predicamos el evangelio puro, el evangelio restaurado. Va a seguirle los milagros, las señales extraordinarias, los prodigios. Vamos a llegar, hermanos, no solamente con palabras lindas, sino que la mano de Dios será notoria. Será tremendamente notoria, porque va a ser una explosión de lo sobrenatural para la gloria del Señor. El enemigo tiene que saber quién es el apóstol, el pastor, el diácono, la diaconisa, el hermano. Tiene que saber quién soy yo. El enemigo tiene que saber que usted usa la predicación y la palabra de Dios. Esto lo hará temblar a él. Amén. Entonces vamos a tener que estar preparados, porque la palabra va a llegar de tal manera que las personas van a empezar a confesar. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar con un espíritu de restauración. No vamos a enjuiciar, vamos a ayudar a restaurar. No a dejar lo peor, sino que las personas logren decir: yo acepto a Cristo, yo entrego mi vida al Señor, yo quiero ser cambiado. Amén. Así que me salto nada más hasta la última estrofa, que dice: hay que usar esta arma de la predicación. No vamos a hablar de teorías, pero sí hay que saber Biblia. Ya lo hemos hablado. La palabra se activa cuando tú la tomas y cuando tú la dices. Ahí es cuando se activa y se hace efectiva la predicación. Dios les bendiga. La última, que es el arma del testimonio, se la dejo para que la estudie con la familia. Amén. Por favor, póngase en pie y continuaremos el próximo año, Dios mediante, con el tema de la guerra espiritual. Gracias nuevamente a todos los instrumentos que se atrevieron a tomar estas armaduras y a tomar estas armas y poder compartírselas. Dios bendiga grandemente a nuestra amada profeta sierva Yuni, a nuestro amado siervo Natanael, al siervo también Michael allá en Cuba, que también tuvieron el tiempo de hartas horas de enseñarnos con harto calor, y un calor que húmedo para qué le cuento. Pero ahí estábamos con todos los que nos acompañaron, absorbiendo al máximo estas enseñanzas para traérselas a ustedes. Pero no son de Cuba, son del reino de Dios. Amén. Así que, iglesia amada, ahora quedamos responsables. ¿Qué va a hacer con el arma de la oración? ¿Qué va a hacer con el arma de la alabanza? Es que yo no canto muy bonito. No, esa es una maquinación, una artimaña del diablo. Usted cante nomás. Dios, cuando empiece a cantar, le va a tocar las cuerdas vocales y va a cantar así de lindo como yo, porque yo estoy declarando proféticamente que voy a cantar bonito. Ahora vamos a cantar con Giving. Amén. ¿Usted está listo, siervo?